Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir para Contar, un espacio para contar historias de vida, como la de nuestro invitado de hoy, que nos hablará de sus inicios, de su infancia, de sus duros comienzos y de cómo el fútbol lo pudo rescatar en una vida que comenzó de manera muy difícil. Así se presenta nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Carlito? Buenas tardes. Mi nombre es Osvaldo Rafael López, tengo 45 años y hace ya 13 años que estoy en desarrollo. Osvaldo, vos naciste en La Plata. En La Plata. Ajá. ¿Tus padres también? No, papá y mamá son correntinos. Ajá. Sí, papá de Perú Gorría y mamá de Curuzucuatiá. Ajá. Sí. Ellos vinieron de allá de su provincia natal buscando un mejor porvenir, porque tenían familiares. ¿Por qué llegaron a La Plata? Papá a los 14 años era de una familia muy grande, lo echaron. Entonces se vino a vivir solo a La Plata como mayordomo. A los 14 años. A los 14 años. Sí, hizo su vida. Trabajó de mayordomo, como así también de chofer en una casa de vino, toda la historia que sé. Yo lo que te puedo contar es que conoció a mamá cuando tenía entre 44 y 46 años, mamá tenía 20. Yo nací cuando mi padre tenía 46 años, así que una diferencia de edad entre ellos muy importante. Entre ellos. Ajá. Sí, sí. Ajá. Así que bueno, mamá también creo que haya venido por intermedio de un pariente, haya llegado a La Plata y ahí donde fueron que se conocieron. Ahí se conocieron los provincianos, de Corrientes, y ahí se casaron. Bueno, y de esa unión familiar sí, soy yo el mayor. Ajá. Después viene mi hermano de Gustavo de 44 y Aldito, que es el más chiquito, que ese cuando yo tenía más o menos 2 años y pico, murió. Así el más pequeño. El más pequeño. Quedamos Gustavo y yo, y como una familia normal, nos criamos con papá, mamá, al margen de diferencia de edad que había entre ellos, recibimos mucho amor. Eso fue en los primeros años, en el marco de una familia. Sí. ¿Tu papá en qué oficio tenía? ¿De qué estaba trabajando? Papá en ese momento era chofer. Chofer, sí. Chofer. Sí, sí. Y mamá con las tareas de... Mamá cuidándola a nosotros, como siempre. Sí. ¿Y qué recuerdo tenés de aquella infancia con tus hermanos? Me acuerdo, como me llama mucho de mamá y las tardes cuando papá llegaba. Yo ya te estoy hablando entre ya casi 7 años más o menos, que es lo que recuerdo. Y bueno, y ahí nomás en un lazo de esos 7 años también recuerdo que ellos se separaron, ¿no? Nos fuimos escapados con mamá a Azul. ¿Cuándo vos tenías? Casi 7 años y medio ya. Nos fuimos escapados con mamá a Azul y bueno, yo creo que haya sido por esa diferencia de edad. ¿Por qué escapados? Porque mamá nos llevó a escondida, no le avisó nada a papá y nos fuimos. Nos llevaron, nosotros éramos chiquitos, no sabíamos nada de nosotros, nos aparecimos un día en Azul. Y a los 2 meses... ¿Qué recordás, qué explicación le dio tu mamá en ese caso? No, la verdad que en ese sentido no. Recuerdo que amanecimos en Azul, en un departamento de un dormitorio, con mamá y un hombre que estaba ahí. Y bueno, después mamá nos contó que era su nueva pareja, que tenía el deseo también de ser feliz, que con papá ya no sentía lo mismo, pero eso ya me lo dijo, como se llama, más tranquilo, ¿no? Después de ese susto que teníamos nosotros y el anhelo de ver a papá no llegaba, así que nos contó toda la historia. Eran vos y tu hermano. Y mi hermano. Nosotros todas las tardes esperamos que llegue papá, que él nos traía un chocolatín o un chupetín. Y de repente nos quedamos, el anhelo que teníamos como criatura de esperar a papá, no lo tuvimos más. Entonces ahí fue cuando mamá empezó a explicarnos qué es lo que había pasado. Claro, realmente deben haber sido momentos durísimos, porque la relación con tu padre sí, ambos... Mi hermano no se acuerda mucho, iba a hablar con él, más chico no se acuerda, pero yo sí, yo me acuerdo todo, me acuerdo cómo se llama, los llantos de mamá escondida, pero bueno, son cosas que ellos han vivido que yo no sé por qué pasó. Sí, o sea, tu mamá eligió la separación, habría encontrado como
se los explicó bien, ¿no? Habría encontrado otro amor o ya no sentía lo mismo por tu padre, pero de todas maneras eligió seguir con ustedes. Sí, no sí, ella huyó con ustedes. Claro, sí, al margen de que fue una cosa mal manejada, ¿no? Por falta de experiencia de ella también, no sé qué estudio ella tendría o cómo le enseñaron en la vida a caminar. Hoy grande yo actuó mal, pero no soy quien para jugarla. Así lo que digo es que como a toda madre cobija a sus hijos bajo sus brazos a toda costa, así que creo que hizo lo mismo con nosotros, ¿no? Y Osvaldo, ahí después, ¿qué recordás de Azul? ¿Cómo siguió la cosa? De Azul, después de un año y pico, nace una hermanita con este hombre que mamá se había juntado, era militar. Nace una hermanita donde la familia se agrandó otra vez, pero bueno, mamá me acuerdo que nos habló con Gustavo y conmigo que se iba a operar de las varices en ese tiempo. Y bueno, nosotros volvimos con papá y a las 2 semanas, faltando para mi cumpleaños, mamá murió. Se habían pasado de anestesia. Así que empezamos a vivir con papá y bueno, ahí antes. Así que producto, o sea, vos recordás, estás casi 2 años en Azul. ¿Cómo los trataba, perdón, el nuevo padre? Sí, a nosotros nos trataba muy bien. Nos trataba bien. Sí, trataba de comprarnos como toda persona nueva en una familia, con golosinas, juguetes, todas esas cosas. Éramos chicos nosotros y nos entraba más por ese lado que a un adolescente, ¿no? Que ya entra en otra etapa de la vida. Así que tu mamá se va a operar, una operación varices, sí. En principio sencilla, sí. y pierde la vida, y ahí ustedes vuelven a La Plata. Con papá, sí, sí. Sí. Pero bueno, ahí empezó. ¿Y la hermanita también? No, la hermanita no, volvió se quedó con su padre. La hermana se quedó con el padre y la crió la abuela de ella. Y nosotros como volvimos con papá a La Plata, pero bueno, ahí empezó. ¿Tenés imágenes de aquel reencuentro con tu papá? Ese padre que vos esperabas, ¿no? No, porque él a los 2 meses nos encontró. Ajá. Después de llegar a Azul con mamá, él a los 2 meses, por un intermedio de un amigo, nos encuentra en Azul. Viaja a Azul, donde vivíamos en ese departamento que te decía de un piso, y hablan con mamá. Hablaron, me acuerdo esa mañana, que llegó papá y estábamos durmiendo nosotros en el comedor en un colchón de una plaza, y entró papá y nosotros nos despertamos como re contentos los dos, lo abrazamos, bueno, como siempre. Hablaron y quedaba que papá venía todos los meses a vernos. Entonces, bueno, papá venía, nos traía juguetes, como todo niño, ¿no? Lo que quería de que el padre traía regalos. Y ese amor que, al margen que era una persona ya grande, papá, nosotros se desvivía. Pero bueno, eso es lo que recibí antes que mamá se vaya. Cuando ellos, al margen de la separación, había una buena relación. Incluso con este hombre, papá hablaba mucho, era un hombre mucho más joven que papá, pero había una buena relación. Cuando papá llegaba a casa, él lo atendía bien, esas cosas me acuerdo clarito hoy día. Sí, sí. O sea que dentro de todo fue a posteriori, más allá de aquella huida de tu mamá, fue una relación madura entre sí, después sí. Así que Osvaldo, fallece mamá, vos solamente tenías 9 años y volvés para La Plata con tu hermanito y papá a vivir con tu padre. Sí. Cuando volvemos a La Plata, yo no sé, cambió mi vida totalmente. Pasábamos como llama de una mano a otra con los hermanos de papá, un tiempito acá, un tiempito allá, porque él trabajaba de las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hacía mucha hora extra también para que no nos falte nada a nosotros, pero en un momento de la vida nos lleva a un colegio de monjas. Estuvimos en un colegio de monjas que ese fue donde empezó mi calvario, porque era todos los días pelea, defendiendo a mi hermano, viví cosas horribles ahí adentro. Claro, porque allí en esos colegios de monjas, con lo que compartías eran con otros niños que no le faltaban los padres o no tenían el cuidado de tus padres. Sí, o tu por padre un poco obligado, ¿no? Porque no tenía manera, tenía que trabajar mucho y los tuvo que dejar ahí en ese. Lo dejó un año ahí, pero no alcanzó porque yo me enfermé.
nos daban la comida cruda, maltrato, entonces... Había maltrato. Claro, y había chicos más grandes que yo, entonces cuando había pelea casi siempre yo tenía que saltar a defender a mi hermano y más de una vez he cobrado. Entonces el corazón se va poniendo duro. Papá se da cuenta que me enfermo por falta de calcio y me saca. Me llevan al hospital, hace un tratamiento. Pero él no había, como se llama, había dicho en su corazón que iba a estar con él. Pero cuando nos saca de ahí, que vamos a vivir con él, y él se organizaba para dejarnos la comida, todo armadito para que cuando vuelva estemos tranquilos, empezó a vivir mi calvario, porque después él empezó a dejarme de lado, hacía todo con mi hermano y yo quedaba de lado, entonces después me abandonó. Entonces ahí sí me tuve que hacer en la villa, me salvó la villa y me salvó el fútbol es muy una disciplina. Todo deporte que uno practica, si no tiene disciplina no llega a nada, y la disciplina en el caso del fútbol es lo que me salvó, y a varios compañeros. Nosotros nos criamos en la villa. Osvaldo, vos lo que sentiste fue, o sea, tu papá no te abandonó en el sentido no te dejó, sino que te sentías discriminado respecto de que tenía un mejor trato tu hermano menor. Sí, sí. Que vos te sentiste aislado, ¿y qué decisión tomaste? No, ellos me dejaban de lado, entonces me tuve que hacer solo en la calle. Empezó a dormir bajo un puente, no tenía ropa, no tenía calzado. ¿Te fuiste de tu casa? No, ellos me dejaron. Entonces yo no me fui, yo los veía, pero no vivía con ellos. Enseguida me vas a seguir esa segunda parte de tu historia. Estamos conversando con Osvaldo López en Vivir para Contar. Enseguida volvemos.